John era un tipo normal. O al menos eso decía. Guapo, un trabajo decente, amigos en los que podía confiar, era relajado, tranquilo y nunca perdía los estribos. Hasta ese día. Muere, bastardo hijo de puta. Gruñó John, arrancándole la cabeza a un pirata Xantrax con una garra mortal. Sus compañeros estaban petrificados. El Xantrax había estado a punto de dispararles con una pistola láser, pero el tipo más amable de la oficina se había colado por detrás y le había arrancado la cabeza. Y vieron algo más. Rabia. Una rabia profunda, colosal y brutal. Una furia que ardía en los ojos de John como una tormenta contenida durante años. «Corran al cuartel general», ordenó con voz gélida, tan gélida como el peor invierno de Pax 9. Los Xantrax están conectados psíquicamente. Ya saben que este murió. Ya vienen. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Más rápido. Rugió. El fuego ya corría por sus venas. El pasado lo golpeaba con fuerza. El dolor, el frío, el hambre. La marca de esclavo que le marcaba la espalda empezó a palpitar. Recordó los rostros de sus padres mientras el Xantrax los mataba. Recordó las carcajadas de los verdugos. Recordó las cadenas, la venta y el mercado de esclavos. Recordó el Coliseo. Recordó la lucha cuando no sabía si viviría o moriría. Recordó el día que escapó. Cuando mató a su amo. Cuando degolló a 10 Xantrax en una noche de furia. Recordó el robo de la nave. Recordó a sus amigos que lo ayudaron a escapar. Recordó que fue el único que sobrevivió. Su llegada al espacio humano. La nueva identidad. El disfraz de la normalidad. Y ahora habían vuelto. Tal vez no venían por él. Pero podía matar a más Xantrax, no iba a perder la oportunidad. John respiró hondo. Recogió la pistola láser y el cuchillo de caza del muerto Xantrax. Sus sentidos seguían tan agudos como el día en que dejó de ser esclavo. Pistola en una mano. Cuchillo en la otra. Y una sonrisa. Una sonrisa sincera, nacida de la felicidad más primitiva. La venganza. Entonces empezaron a llegar. Una curiosidad de los Xantrax era su conexión psíquica. Funcionaban casi como una mente colmena, capaces de ejecutar planes complejos con precisión quirúrgica. Pero eso tenía un precio. Si le causabas suficiente dolor a uno antes de matarlo, los demás lo sentían. No por mucho tiempo, solo unos segundos. Pero a veces, unos segundos bastan para desatar el infierno. John lo aprendió cuando uno de sus captores se golpeó a sí mismo, y los demás a su alrededor se estremecieron al mismo tiempo. El primero apareció por la esquina, alto, delgado, con esa piel azul metálico y ojos sin párpados. John le lanzó el cuchillo directamente a la cara. Daño limpio. Ojos. Grito. Dolor. Le disparó al segundo en una de sus largas patas, destrozándole el hueso exterior. El Xantrax cayó al suelo, gritando. Los demás se tambalearon, aturdidos por el eco compartido del sufrimiento. Y entonces comenzó el caos. John cargó contra ellos con la pistola aún humeante y la mirada llameante. Esa mirada ya no era la de un oficinista. Había nacido en la oscuridad de las jaulas. Sabía por qué habían venido. Entendía el lenguaje de los Xantrax. Hablaban de rehenes, rescates y pagos. No lo perseguían a él. Su plan era extorsionar a la empresa para la que trabajaba John. Parecía que solo eran unos pocos. Trajes de sigilo y armas ligeras. Pero eso ya no significaba nada. Quienes vinieran a por John morirían. El primer Xantrax cayó con el cuchillo clavado en la cara, pero John ya no estaba allí. Había saltado a un lado, rodando entre mesas volcadas, mientras el láser del segundo alienígena quemaba el aire donde había estado su cabeza un segundo antes. Disparo. Un destello rojo. El segundo Xantrax gritó al recibir el golpe en la pierna, su hueso exterior crujió como cristal bajo un martillo. Los demás dudaron. La conexión psíquica les transmitió el dolor y, por un instante, sus movimientos fueron torpes, como marionetas con los hilos enredados. Era todo lo que John necesitaba. Corte. El cuchillo cortó el cuello del tercero, y chorros de sangre azulada se extendieron por el aire. Desgarro. Sus garras se cerraron sobre el brazo del cuarto, retorciéndolo hasta que el hueso interior, frágil como la cerámica, explotó bajo la presión. Disparo.
El láser atravesó el cráneo de un quinto, pero el arma recalentada quemó la palma de John, ampollándole la mano. No importó. La sostuvo con sangre y odio puro. Los Xantrax se adaptaron. Avanzaron en semicírculo, bloqueando las salidas. Uno de ellos, más grande, empuñaba un vibrocuchillo que zumbaba como un enjambre de insectos. John esquivó el primer tajo, pero la hoja le abrió un corte en el costado. Sangre caliente. Dolor familiar. Puñalada. Hundió el cuchillo en la axila del gigante, el punto débil que recordaba de los mercados de esclavos, y se retorció. El Xantrax aulló, y la oleada de agonía paralizó a los demás. Disparo. 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 3 cabezas explotaron en secuencia, pero el arma finalmente explotó en sus manos, dejándole los dedos carbonizados. No se detuvo. Agarró el vibrocuchillo del cadáver y se abalanzó sobre el resto. Ya no era un hombre, sino un torbellino de metal y carne. Cada movimiento era eficiente, brutal y aprendido en las arenas de Malvía B. Un giro para abrir un vientre, una patada baja para romper una rodilla y un cabezazo para destrozar una nariz chata. Los Xantrax cayeron, pero siguieron avanzando, hasta que el dolor los traicionó. John había dejado al gigante con vida, retorciéndose en el suelo con el cuchillo aún clavado. Cada gemido del monstruo resonaba en la mente colmena, nublando los reflejos de sus compañeros. Y John aprovechaba cada espasmo, cada vacilación. John no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado. Un par de minutos. Horas. A su alrededor, unos 32 cuerpos de Xantrax yacían apilados como carne desechada. Su brazo parecía haber sido triturado en una trituradora industrial. La pistola láser, sobrecargada más allá de su capacidad, le había dejado la mano cubierta de ampollas abiertas y supurantes, carbonizada y con varios dedos amputados. Tenía más heridas que piel intacta. La sangre que había perdido parecía imposible de sobrevivir. Y aún así, sonrió. Regresó como pudo. Cada paso era una batalla. Cada respiración, un sacrificio. Le temblaban las piernas. Le dolían las costillas. Todo en él gritaba que se detuviera. Y entonces cayó. El mundo se inclinó y lo arrojó al suelo con un golpe sordo. Boca abajo, con el rostro en polvo y sangre, se hizo una simple pregunta. ¿Voy a morir? No obtuvo respuesta. Pero no dejó de sonreír. Media hora después, llegaron las fuerzas especiales. Pero ya era demasiado tarde para John. Yacía en el suelo, rodeado de un océano de cadáveres de Xantrax. Una escena imposible. Un solo humano caído. Todos los empleados estaban vivos. Nadie esperaba algo así. Todos anticipaban una masacre. El silencio era denso. Los rescatistas no hablaban. Solo observaban. Con respeto. Con asombro. Siempre fue un buen hombre, dijo Martín, uno de sus colegas, con la voz entrecortada. No sé por qué, ni cómo se sacrificó por nosotros. Las lágrimas rodaban descaradamente por sus mejillas. Siempre recordaré su testamento. Era particularmente callado, añadió Carolina, su jefa, con los brazos cruzados, incapaz de sostener la mirada del cuerpo. Nunca lo creí capaz de esto. Nos salvó con su vida. Lo vi temblar, igual que nosotros. Pero cuando estranguló ese primer Xantrax, cuando vio que podía romperlo, supo que podía hacer más. Y lo hizo. Era mi mejor amigo, susurró Maribel, con una cerveza sin abrir todavía en la mano, como si hubiera olvidado dejarla. A veces salíamos a tomar algo después del trabajo. Creo que nos salvó porque sabía que no tenía nada que perder. No tenía familia. Ni esposa. Ni hijos. Así que decidió ser nuestro escudo. Nadie lo sabía. Solo veían su sonrisa, intacta en medio de la sangre, como si por fin hubiera encontrado la paz.